El Centro de Estudios Manuel Belgrano nos trae para que nos dé una conferencia al licenciado Héctor Juliano. Es un hombre que se ha dedicado años a la cuestión económico-financiera en la Argentina y en especial todo lo relacionado con la deuda externa. El licenciado Juliano es licenciado en Administración, orientado profesionalmente a organización, sistemas y planificación económico-financiera en la actividad privada. Es especializado en temas de geopolítica, finanzas públicas y economía. Durante 15 años se desempeñó como asesor en el Congreso de la Nación. Desde la década del 80 ha venido estudiando particularmente la cuestión de la deuda pública. Sobre este y otros temas ha escrito numerosas notas periodísticas, confeccionando trabajos especiales, dando conferencias y cursillos y grabado reportajes radiales y televisivos. Es el autor del libro Problemática de la Deuda Pública Argentina en 10 tomos. Y está acá en exhibición. Si quiera comprar el tomo, está a disposición. Bueno, licenciado, tiene la palabra. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco desde ya la invitación del Centro de Estudios. Les agradezco la presencia de todos ustedes y espero corresponder con el tema de hoy. Yo he hablado aquí en numerosas oportunidades y he desarrollado fundamentalmente, ¿se escucha bien todo atrás? ¿Se escucha bien? Y he desarrollado, digamos, en numerosas oportunidades lo que considero es el corazón central del problema de la deuda. Pero hoy iba a cambiar un poco esa dinámica. Voy a tratar de referirme a qué está pasando ahora, que creo que cubre una doble finalidad. Primero, ordenar conceptualmente las ideas, como siempre. Pero después, tratar de transmitir dentro de lo que uno humildemente puede hacer, qué es lo que está pasando hoy en la Argentina, cómo y por qué. Desde ya, cualquier cosa que yo al desarrollar mi tema quede en el aire, si se refiere específicamente a lo que yo estoy tratando, me pueden interrumpir y preguntar. Si no, esperamos las preguntas al final. A ver, voy a tratar de omitir introducciones, pero para quienes me escuchen por primera vez, necesito hacerle una triple aclaración preliminar. La deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en la Argentina en materia financiera, económica y política. Para mí, el que no entiende esta centralidad del problema, no entiende lo que está pasando en la Argentina. No entiende hasta qué punto las decisiones financieras están condicionando la acción política de gobierno. El segundo concepto importantísimo es que la deuda como sistema. La deuda no es un hecho aislado, lo he repetido hasta el cansancio, por eso, insisto, perdónenme los que me lo escucharon 234 veces, pero para los que lo escuchan por primera vez, cabe esta aclaración. La deuda no es un hecho aislado, algo que nos ocurrió por única vez, o por alguna vez y que ahora tenemos que pagar las consecuencias. No, la deuda es un sistema, y como sistema se retroalimenta. Se arma como un rompecabezas, se va armando con consecución a un fin. Y ahí viene entonces, si la deuda es un sistema, ¿cuál es la lógica que rige ese sistema? Y la lógica es la usura, pero no solamente la usura en el sentido conceptual tradicional, que existe usura cuando hay un abuso del acreedor sobre el deudor, cuando hay un abuso de lo que se llama posición dominante del acreedor, que condiciona la reacción del deudor, porque en esencia la parte operativa de la usura muere en eso, muere en que la capacidad de negociación del acreedor difiere de la del deudor. Esto dentro de la tradición católica tiene no solamente una historia proverbial desde la época medieval y desde la escolástica, sino del que fue el santo
más importantes, San Alfonso María de Ligorio, porque él fue uno de los que entre las condenas de la usura señala esto, que el usurero, el prestamista usurero, en última instancia está avanzando ¿sobre qué? Sobre la propiedad del deudor, porque al deudor no poder pagarle su deuda, termina hipotecando su patrimonio. Esto lo enseñaba ya San Alfonso María de Ligorio. No me voy a extender esto, pero ahora voy a entrar en materia con una aclaración fundamental. El Estado se financia, tiene tres fuentes básicas y clásicas de financiamiento, es decir, de dónde saca el Estado los fondos. Primero, de los impuestos, de la recaudación tributaria. Ese es el ingreso básico de todo Estado. Mayor o menor presión tributaria, pero el Estado se financia con impuestos. La segunda fuente de financiamiento del Estado es la emisión monetaria, que acá el discurso neoliberal y el discurso institucional asocia indebidamente a la inflación. Emitir moneda es inflacionario. Y en eso hay un error conceptual y un tendencioso error conceptual de asimilar la emisión de moneda, que es una facultad del Estado soberano, una facultad legítima, en la medida que se haga como moneda controlada, no como mera emisión de billetes, en asociar la emisión monetaria a la inflación. Y no es así, porque lo que define el carácter inflacionario o no de la emisión monetaria no es el origen, sino es el destino de los fondos. Un ejemplo apto para todo público. Si yo, Estado, imprimo, como estoy imprimiendo, 1.000 millones de pesos para pagar intereses, para que se lo lleve un prestamista usurero, es una cosa. Si yo, Estado, imprimo esos mismos 1.000 millones de pesos para levantar una fábrica que va a dar producción, va a dar trabajo a la gente, es otra. Ergo, no es cierto que la mera emisión monetaria genere inflación. Lo que genera o no inflación es la distorsión en el destino de los fondos. Trato de transmitirle un poco así conceptualmente para ir ubicando el tema. ¿Por qué? Porque yo no he venido a hablar en forma académica. Trato de darles a ustedes los elementos conceptuales para entrar en materia y entender qué está pasando. Voy a centrarme en lo siguiente. Primero y principal, la Argentina está en default. La palabra default no es francesa, es inglesa, significa incumplimiento y es equivalente, es sinónimo de cesación de pagos. Cuando se dice esta persona está en default, este Estado está en default, significa que el Estado está en cesación de pagos. Si nosotros vamos a historiar la Argentina está en cesación de pago desde hace 40 años, en el sentido de que no puede pagar su deuda y vive refinanciándolo. Caso concreto, les doy pocos datos, no los quiero abrumar con cifras, pero por lo menos para que tengan ustedes una idea de magnitud. La última información oficial sobre la deuda pública que da el Ministerio de Hacienda es al 31 de marzo de este año, 345.000 millones de dólares. Esa es la cifra oficial de lo que debe la Argentina, según la última información del Ministerio de Economía o Ministerio de Hacienda. Ahora se ha vuelto a llamar Ministerio de Economía, ¿no? Y podrían hacerse algunas aclaraciones. No toda la deuda está en dólares, pero por metodología internacional la deuda siempre se mide en dólares para poder ser comparada entre los países. Pero de todas maneras, el 70-75% de la deuda pública argentina está en moneda extranjera. Ergo, cuando devaluamos, desde el punto de vista financiero se nos hace un agujero financiero tremendo, porque el Estado recauda en pesos y la mayoría de la deuda está en dólares. Y los intereses de esa deuda proporcionalmente están en dólares. Por eso, una de las cosas que precipitó este blanqueo del default es la devaluación, porque el Estado no puede pagar los intereses. Para darles una idea, con una aclaración importantísima, cuando hablamos de 345.000 millones de dólares de deuda, no estamos hablando de la deuda pública nacional,
Estamos hablando exclusivamente de la deuda pública en cabeza del Estado central. Acá no hay provincias, municipios, empresas del Estado, organismos nacionales, fideicomisos, Banco Central, juicios perdidos con sentencia en firme. Nadie sabe cuánto debe la Argentina. Lo único que tenemos son cifras del Estado central y cifras, en algunos casos, bastante discutibles y bastante desactualizadas, porque el gobierno normalmente informa de la deuda con varios meses de distancia. Entonces, la última deuda que tenía el gobierno era de 345.000 millones de dólares, como digo, pero la tenía al 31 de marzo. Después del 31 de marzo, en el segundo trimestre, pareciera que la deuda subió más de 20.000 millones y además el gobierno acaba de contraer 50.000 millones de dólares más del Fondo Monetario. Yo calculo que en este momento, haciendo una estimación de lo que se ha consignado de deuda, de informaciones, de comunicados de deuda, la deuda debe estar entre 375 y 380.000 millones de dólares. Y a fin de año pasa los 400.000. Pero esta cifra no es una cifra bajada así arbitrariamente, sino es producto de la proyección de lo que se está desembolsando. Consecuentemente, para que ustedes tengan idea, de los 345.000 millones que hay de deuda, según el presupuesto, no según Giuliano, sino según el presupuesto, este año le caen al país vencimientos de capital por 67.000 millones de dólares. Y siempre hago la misma pregunta. ¿Saben ustedes cuánto se paga sobre esos 67.000 millones de dólares de capital que vencen? 0 centavos. Hasta el último peso que vence de capital se renueva, retirando deuda vieja y entregando deuda nueva. Es decir, me vence un bono, renuevo ese bono, si no, canjeo ese bono viejo por un bono nuevo y la deuda se recicla íntegramente. Entonces, le vencen al país 67.000 millones de dólares que hasta el último centavo se renuevan. Y además el presupuesto prevé que este año va a aumentar la deuda otros 47.000 millones. Total, 113.000 millones de dólares de deuda que el ministro de Economía tiene que estar firmando continuamente. Entonces, Sí, en la época de Néstor Kirchner se negoció una quita con la Baña. ¿Fue una quita eso o fue? No, después si quieren lo aclaramos especialmente. En eso hubo un gran mito, efectivamente, porque hubo una compensación fáctica que fue que se tomó el valor nominal, se le hizo una quita a ese valor nominal y se lo compensó con los cupones PBI. Y resulta que los acreedores recibieron más por cupones PBI que por la quita. Se le redujo un 44% y se le dio un 48% más. Pero igual eso lo hablamos luego porque sí, pero es importante. Entonces, no quería perder el hilo. 113.000 millones de dólares son 2.200.000 millones de pesos. Para que ustedes tengan idea, esto significa que el ministro de Economía cada día en promedio está firmando y renovando deuda por más de 6.000 millones de pesos. Esto es textual, para que ustedes tengan idea de la magnitud del endeudamiento argentino. Es claro, alguien puede decir, bueno, pero ¿cuál es el problema? Y ojo que esta paradoja se vive también en niveles académicos, ¿no? Ahí vayan a escuchar al profesor Cruce del Instituto Di Tella y otros más. No hay problema en tomar deuda, porque el mundo vive así hoy, el mundo vive endeudado sin que se pague nunca el capital o principal. Mientras haya plata para pagar intereses, el capital o principal se renueva, no hay problema. Bueno, primero y principal hay que decirle a esta gente que es parte del establishment, no son cosas que invento yo, no que atribuyo a un tercero, son cosas que se dicen a nivel académico y con toda suficiencia y con toda soberbia. Señores, no hay ningún problema en seguir tomando deuda. Mientras se pagan los intereses, el mundo financiero internacional funciona así.
Sí, es cierto, funciona así y así está el mundo, ¿no? Vivimos en un mundo donde sobra capital financiero y cada vez hay más pobreza. Pero el mundo funciona así, es cierto. Ahora bien, primero y principal, nadie en su sano juicio, en su vida privada, aceptaría vivir permanentemente endeudado. No creo que nadie en su sano juicio pueda decir: yo vivo de prestado, yo vivo pidiendo dinero, mientras gane plata para pagar los intereses, reciclo el principal y entonces esto no te... No es así. Primero no lo es así conceptualmente, pero después no lo es así tampoco prácticamente. ¿Por qué? Porque si alguien dice: yo refinancio mi deuda como lo está refinanciando la Argentina, aumento mi deuda como lo está aumentando la Argentina, y además tengo proyecciones de volver y seguir en el mercado internacional de capitales pidiendo deuda, entonces los acreedores no comen vidrio, que no son filántropos. ¿Dónde está el negocio? El negocio está en que la cuenta de intereses sube astronómicamente, porque el aumento de los intereses es proporcionalmente mayor al aumento de la deuda por capital, porque se produce la acumulación de los intereses sobre la deuda existente más los intereses de la deuda nueva, que son más caros, porque si yo le estoy prestando a un acreedor que no me puede devolver, cada vez por lógica de usura le cobro más tasa de interés. Por eso la Argentina está en una trampa de deuda perpetua, porque si uno tiene una deuda cuyo cumplimiento es imposible, esa deuda en forma inexorable está condenada a ser refinanciada a su vencimiento, y en consecuencia esa deuda se transforma en la práctica en una deuda perpetua. Por eso digo yo que la Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua desde hace 40 años, porque esto arranca en el 1976 y sin solución de continuidad se proyecta hasta el presente. Lo que pasa que un profesor mío, el doctor Cuello, decía con razón y decía sentenciosamente, dice: mire, Juliano, dice, crisis es aceleración. Cuando usted ve que en cualquier episodio de la vida, económico, financiero, político, hasta personal, cuando usted ve que hay aceleración, ahí hay crisis. Y periódicamente se producen en el país crisis de deuda. En realidad la Argentina vive en una trampa permanente de deuda perpetua. Lo que se producen es estos episodios espasmódicos que atacan cada tanto tiempo a través de los ciclos de deuda. Señores, hay mucho capital disponible en el mundo. Muchachos, endéudense, tomen deuda. Hay capitales disponibles, les tienen confianza, tomen deuda. Claro, los países, no solamente la Argentina, toman deuda irresponsablemente sin la más mínima capacidad de repago. Uno lo sabe por la actividad privada. Incluso nadie toma un préstamo personal si no hace un cálculo de cuál es su capacidad de repago. Ningún banco le presta a nadie sin asegurarse muy bien de cuánto gana el tipo para poder devolverle plata, cuáles son sus bienes, etcétera. Resulta que el único que se endeuda irresponsablemente sin la más mínima demostración de capacidad de Estado es el Estado Nacional institucionalmente. Concretamente, ¿cómo les pagamos? ¿Con qué les pagamos? Ahora, por eso. ¿Qué es? Entonces, redondeo un dato que no quiero que se me escape, porque es. Entonces, la magnitud de los intereses sube más. Para que ustedes tengan idea, en el año 2016 se pagaron de intereses 10.000 millones de dólares. En el año 2017, 14.000 millones. Este año 21.000 millones de dólares. En pesos son 406.000 millones de pesos en un año, ¿no? Con un agravante, no se pueden pagar todos los intereses. El 30% de esos intereses se capitalizan por anatocismo. Es decir, el anatocismo, el interés compuesto es: yo deudor no puedo pagar mi cuota, que es el capital, lo refinancio. Pero tampoco puedo pagar los intereses. Entonces viene el acreedor y me dice:
Bueno, no importa, una parte de esos intereses los capitalizo, es decir, los transformo en capital y devengan esos nuevos intereses. Por eso el anatocismo, que es sinónimo de interés sobre los intereses, es el sinónimo de la usura, porque significa que el deudor ya está en una, no virtual, en una real incapacidad de pago. Esa situación se puede camuflar, se puede enmascarar. Claro, mientras me sigan prestando, lo enmascaro. El gobierno argentino está en default. Pero bueno, pero si el Fondo Monetario lo aguanta prestándole 50.000 millones de dólares, esa situación está enmascarada. Ahora, nadie ha podido demostrar no solamente cuánto va a poder devolver el país de deuda con ese dinero, sino cómo se lo va a poder devolver al fondo. Porque a mí me llama la atención de que no se dice ni media palabra de haber pedido un préstamo récord, que es récord histórico en la Argentina y en el propio Fondo Monetario. El Fondo Monetario nunca prestó 50.000 millones de dólares a un país, ¿no? Y no hay la más mínima mención en la carta de intención, bueno, en la carta de intención no, en el memorándum de entendimiento de cómo lo va a pagar el país. Aunque lo iba a tocar después, pero se lo adelanto. La modalidad es más complejo, ¿no? Pero la modalidad es esto. El acuerdo con el Fondo Monetario es un acuerdo de desembolso durante 3 años. O sea, el fondo le va dando gradualmente dinero al gobierno prestado. Le dio una inyección fortísima, 15.000 millones de dólares, y después vienen cuotas de 3.000 millones de dólares por mes. O por mes y después por trimestre. Cuando el fondo termine de desembolsarlo dentro de 3 años, la Argentina tiene que empezar a pagarlo. Y tiene un plazo de 4 años y medio para devolverlo. Ahora, la pregunta del millón que nadie ha respondido es, si el fondo le prestó este dinero para que el país aguante el pago de los intereses, ¿cómo va a ser el país para devolverle la plata al Fondo Monetario? Parece un juego humorístico pensar que eso ocurre así. Para que ustedes tengan idea de cómo pesan los intereses, ¿no? Y estamos hablando solamente de los intereses del Estado Central. Yo siempre pongo, perdonen los que escucharon el ejemplo otras veces, pero me parece gráfico decirlo. Pagar 406.000 millones de pesos de intereses en un año, que es lo que le caen al gobierno este año, es un promedio de 1.100 millones de pesos por día de intereses. Cuando se votó el presupuesto, 1.100 millones de pesos por día es el equivalente a financiar la construcción de un hospital de mediana complejidad completamente equipado. Señores, lo que estamos pagando en un día de intereses nos serviría a nosotros para construir un hospital por día, para que lo entiendan. Y si quieren lo bajamos más irritante todavía, lo dividimos por 24 horas y eso nos da unos 46 millones de pesos por hora. O sea, mientras yo estoy diciendo esta charla acá con ustedes, al país como en un reloj de taxi le cayeron 46 millones de dólares. Con eso se pueden construir 2 escuelas y media. Con lo que se paga de intereses en 1 hora, se pueden construir 2 escuelas y media. Después no tenemos escuelas, no tenemos maestros, no tenemos hospitales, no tenemos seguridad, no tenemos... Los intereses son el principal rubro del gasto público. Porque se engaña a la gente diciéndole que el principal rubro del gasto público es el gasto previsional de jubilaciones. Habría mucho para hablar de eso, pero es un engaño a la opinión pública. ¿Por qué? Porque es cierto que el gasto público de jubilaciones es alto. Cuando uno lo mira en el presupuesto es 1.200.000, 1.300.000 pesos, millones de pesos. Pero se olvidan decir que el sistema jubilatorio también tiene ingresos por 850. Así que si tomamos el gasto público neto por previsiones, tenemos que se gastan 1.300.000, pero ingresan 850.000. Por ende, la diferencia con más o menos otros rubros da entre 300 y 350.000 millones del famoso déficit previsional, que es el que se argumenta en todos lados. Es nuestro sistema jubilatorio el que ha llevado a este tema. 350.000 millones de pesos de déficit jubilatorio es menos de lo que pagamos por intereses.
Sin embargo, nadie se rasga las vestiduras por los intereses, y por eso insisto en que es el principal rubro el gasto público. Perdón que insumí bastante tiempo en esto, pero lo importante para mí no es que ustedes vayan a retener los datos, porque esto es imposible, tendríamos que empezar a hacer números en la pizarra y todo eso. Esto es para que ustedes tengan una imagen conceptual rápida de cuál es el peso y cómo se traduce el problema financiero de la deuda pública al ciudadano medio. Porque esta es la realidad, esto es lo que la gente no entiende y no se le explica. Y quienes se engañan con el sistema de la deuda pública son los gobiernos de turno. Y ahora vamos a la realidad argentina. Durante el gobierno kirchnerista se engañó a la población argentina diciéndole que el país se estaba desendeudando. Eso no era cierto. El gobierno Kirchner recibió una deuda de 151.000 millones de dólares y la dejó en 254.000. Ergo, en 12 años de gobierno, la deuda aumentó 100.000 millones de dólares, incluido el tema del megacanje, recién mencionaba el padre. No, es cierto, lo podemos hablar después, hubo un cambio en la composición, porque el gobierno Kirchner pagaba privilegiadamente deuda externa, emitiendo más deuda interna. Pero eso llevó a la crisis del Banco Central y llevó a otros bemoles. Pero en valor absoluto, la deuda durante el gobierno Kirchner aumentó unos 100.000 millones de dólares. Mientras el gobierno vendía la imagen de que se estaba desendeudando. Hubo gente que cuando se le pagó anticipadamente al Fondo Monetario, en enero del 2006, eso fue 9.530 millones de dólares, cuando el presidente Kirchner dijo: nos desentendimos y nos liberamos del Fondo Monetario. Bueno, no solamente se le pagó privilegiadamente y por anticipado la deuda al principal acreedor cuestionable de la Argentina, al principal cómplice de la ilegitimidad de la deuda, que es el Fondo Monetario, sino que la Argentina le pagó ese dinero y no se desafilió del fondo, como hubiera correspondido, en cuyo caso tendría que haber pedido que le devuelvan la cuota aporte, que la cuota aporte en ese momento eran 3.600 millones de dólares. Estas son cosas que, bueno, ahora no los quiero confundir o no quiero abrir el juego de tema, después puede quedar para las preguntas, pero lo concreto es lo siguiente. Asume el presidente Macri en diciembre del 2015. Hereda esta deuda de 254.000 millones. Pero con una característica, el presidente, dije mal, Macri, creo que ya dije Kirchner. No, entonces, perdón. Asume el presidente Macri en diciembre. Hereda esta deuda ya de por sí relevante de la administración Kirchner, pero el presidente Macri tiene una característica. El presidente Macri viene a gobernar con deuda, formalmente, es decir, el gobierno hizo una especie de silogismo falso, dijo: o nos financiamos con emisión monetaria o nos financiamos con deuda. Como nosotros somos contrarios a la emisión monetaria, porque la emisión monetaria provoca inflación, nos financiamos con deuda. Este fue esquema. Es decir, vino institucionalmente a gobernar con deuda y lo cumplió, para desgracia de todos nosotros, con perfecta eficiencia. En 2 años y medio de gestión aumentó la deuda en 140.000 millones de dólares. O sea, el presidente Macri aumentó en 2 años y medio más la deuda que lo que había aumentado en 12 años la administración kirchnerista. Hasta fin del año pasado había aumentado unos 100.000 millones, pero lo que va de desembolso este año, ya les digo, algunos estiman entre 140 y 160.000 millones, porque eso depende de los desembolsos del fondo. De un plumazo, la deuda estaba previsto que aumente 47.000 millones de dólares este año por presupuesto, y de un plumazo, con su sola firma, el gobierno toma 50.000 millones de dólares más del Fondo Monetario. Consecuentemente, estamos hablando de una decisión totalmente discrecional, porque hay una denuncia que se ha hecho, la ha hecho el exdiputado Claudio Lozano,
que está bien fundada, es decir, denuncia al presidente por haber contraído deuda sin autorización del Congreso. Porque en efecto, la ley 24.156 de Administración Financiera establece taxativamente que solamente puede tomarse deuda pública a través de ley del Congreso, que puede ser la Ley de Presupuesto Nacional del Ejercicio o una ley especial, dice, al efecto. Por desgracia, y eso no sé, yo lo conozco a Claudio Lozano y está muy bien ubicado, ¿no? Pero no sé cómo lo salva él esto, porque el mismo artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, por desgracia, lo exceptúa el gobierno, porque primero dice en el primer párrafo, el Poder Ejecutivo no podrá contraer endeudamiento público sin autorización por ley del Congreso. Pero en el segundo párrafo dice, queda exceptuado de esta obligación cuando contraiga préstamos con organismos internacionales de los cuales el país forma parte. Ergo, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, CAF, etc. Con lo cual es un despropósito directamente, porque el argumento, que creo que tengo que conseguirlo, porque lo conozco a Claudio Lozano y él está muy bien ubicado, que el argumento de él es que, tiene razón, no está contemplado en el presupuesto. Y esa es la esencia de todo. Nadie puede contraer deuda sin capacidad de repago. Contraer deuda sin capacidad de repago es, y todavía jactarse de que nos prestan porque nos tienen confianza. Vuelvo una vez más a la enseñanza del doctor Cuello, que era profesor mío, falleció hace 1 año y medio, él era muy entusiasta de este tema, ¿no? Y él dice, sí, Juliano, dice, no hay solución frente a este razonamiento, porque no podemos pagar, dice, como usted explica, pero nos siguen prestando y nos jactamos de que bueno, estamos bien porque nos tienen confianza. Entonces, nos tienen confianza de que no paguemos. En realidad esa es la confianza. La confianza no es que paguemos, la confianza es que no paguemos. ¿Por qué? Porque si no pagamos nos vamos a seguir endeudando y vamos a seguir pagando más intereses. Ahí la cosa cierra, ahí la cosa tiene color, ¿no? Porque esto, desgraciadamente, yo esto no estoy haciendo un juego de palabras, entiéndase bien que no quiero transformar esto en algo así como una ironía humorística, porque esto es trágico, porque la deuda la estamos pagando todos nosotros, y la estamos pagando con todas las privaciones que resultan de la caída del salario real. Y este acuerdo con el Fondo Monetario que acaba de suscribir el gobierno, en definitiva, ¿para qué es? Que este es el tema en que quería pasar a desmenuzar un poco en la actualidad. Banco Central y acuerdo con el Fondo. ¿Para qué le pide el gobierno Macri dinero al Fondo Monetario? Vamos a ubicarnos un poco en la realidad. En el discurso de apertura del Congreso en marzo, el presidente Macri dice, urbi et orbi, señores, lo peor ha pasado. Se lo están recordando todavía. Lo volvió a repetir hasta pocas semanas antes de la crisis de abril. El jefe de gabinete, Marcos Peña, va a sendas reuniones en el diputados y en senadores, donde diciendo, como sigue diciéndolo ahora, todo está bien, todo marcha bien, la situación está bajo control, no hay que preocuparse, la estabilidad, no hay nada. El ministro de Hacienda, Duhovne, señores, las metas fiscales se están cumpliendo razonablemente bien. Textual, estos son comentarios. El ministro de Finanzas, Caputo, entonces, diciendo el programa de financiamiento de este año está bien, después de haber colocado de un saque 9.000 millones de dólares en enero, está bien, el programa de cumplimiento está bien, todo andaba bien. Sale el presidente Macri, un discurso de 3 minutos, un viernes, dice, señores, estamos en emergencia, tenemos que pedirle 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Bueno, entonces, a ver, ordenemos las ideas. Primero y principal, no estábamos bien, porque si el gobierno estaba diciendo que estaba todo bien y de golpe tenemos que salir a pedir urgencia. Pero, un poco para entenderlo, ¿qué pasó? ¿Cómo interpretamos este hecho, de lo cual todo lo que ocurre en materia de deuda lo ignoramos, porque todo lo que ocurre en materia de deuda es secreto, ¿no?
Entonces hay que empezar a deducir por la información existente. Normalmente las crisis de endeudamiento se sufren a través de la tesorería de la nación. No confundamos la tesorería con el Banco Central, son dos cuentas y son dos entidades diferentes. La tesorería es la tesorería, la caja que dentro del Ministerio de Economía tiene el Gobierno Nacional. El Banco Central, para nuestra desgracia, es independiente. O sea, el Banco Central fija su política por su cuenta. El responsable de lo que ha ocurrido en materia de LEBAC es el señor Federico Sturzenegger, que recibió un stock de LEBAC, que eran letras, deuda del Banco Central, por 346.000 millones de pesos, y en 2 años y medio lo multiplicó por 4, lo llevó a 1.500.000 millones de pesos. Y el Banco Central, hasta ahora, está pagando más de 40.000 millones de pesos de intereses por mes. Por eso, en 2 años y medio, el gobierno Macri reventó el problema de la deuda. Porque crisis es aceleración. La deuda empezó a crecer desbocadamente por el lado de la tesorería, el aumento de los 140.000 millones, y por el lado del Banco Central. Entonces el Banco Central no da tiempo a emitir billetes para poder pagar los intereses de la LEBAC que está emitiendo. Y esto con la complicidad triple, porque siempre hay una triple complicidad. El gobierno de turno, la oposición política, que de esto no dice media palabra, y los medios. Los medios, señores, bajen los decibeles, hagan chistes sobre la deuda. Sí, hoy subió el dólar, hoy no subió el dólar. Sí, a nosotros no nos debiera preocupar si sube el dólar. Lo que nos preocupa es que el aumento del dólar se traslada a los precios. Eso es diferente, ¿no? Entonces todavía hay gente que dice, bueno, pero los argentinos tienen la psicosis del dólar. No. Es una psicosis de base racional, no es meramente por expectativa. Porque habría que, no me quiero derivar a eso, pero habría sí que, permiso, habría que aclarar un tema muy importante. El dólar, no los quiero confundir, pero como, entre comillas, mercadería, como moneda mercancía, tiene un comportamiento anómalo con respecto a la ley de oferta y demanda. Todo el mundo dice, y el planteo tradicional, ortodoxo, es simple, ¿verdad? Si un producto, si una cosa aumenta de precio, la demanda se retrae. Esa es la lógica que existe en casi todos los bienes y servicios, ¿no? Aumenta, no sé, un grabador, la gente compra menos grabadores, bueno, incluso a los alimentos. El tomate, claro. ¿Cómo, pero? No, aumenta el tomate, está caro, no se compra. En cambio, con el dólar esa regla no se cumple. El dólar actúa en forma inversa por expectativa. Cuando el dólar aumenta de precio, la demanda de dólares aumenta también. Tiene una relación inversa a la lógica de la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de esa trampa institucional de endeudamiento, cada vez el reciclado del problema de la deuda se profundiza y se agrava. No solamente se agrava, se profundiza. ¿Por qué? Porque yo tengo que emitir más dinero para cubrir el agujero. Porque vuelvo a lo que decía, el gobierno tiene 3 fuentes básicas de financiamiento: los impuestos, la emisión controlada de dinero y la deuda. Pero si yo aumento descontroladamente la deuda, cada vez voy a pagar más intereses. Voy a aumentar más el gasto público y para aguantar el gasto público tengo que emitir. Y entonces estoy en el perfecto círculo vicioso que en la medida que me aumenta la deuda, me aumentan los intereses, aumenta el gasto público, aumenta el déficit fiscal, y el déficit fiscal lo cubro con deuda. O sea, es el perfecto círculo vicioso de la usura. No hay ninguna, para que nadie tenga la más mínima esperanza, se lo digo con la conciencia de la tragedia que esto significa, no,
nadie tenga la más mínima esperanza de que se salga de una trampa de deuda dentro del sistema de deuda perpetua, por definición. Es algo así como decir, del laberinto se sale por arriba. No busques la salida por un subterfugio porque no lo va a haber. ¿Qué hizo entonces el gobierno desde que llegó? El gobierno Macri, en 2 años y medio de gestión, no puede mostrar un miserable resultado positivo de su gestión. Inflación, tipo de cambio, tasa de interés, pobreza, desempleo, déficit fiscal, déficit de balanza de pago, caída del consumo, caída de la producción. Esperen, este gobierno ha fracasado, punto. Yo no vengo acá a hacer política, yo vengo a retratarla. Si hay alguna aseveración mía que no esté respaldada en hechos, me lo dicen y lo acepto. Pero esto es lo que está diciendo. ¿Sí? Un gobierno, piensen ustedes lo siguiente, un gobierno que proyectó para este año una inflación del 10% y después con mucha discusión lo llevó al 15%. Y ahora, filtrado de los propios borradores del gobierno, el gobierno espera un 42% de inflación. Con un agravante, no es solamente la cifra de inflación, que a los maestros le están queriendo pagar el 15% y a los profesores universitarios el 15%. O sea que acá hay una compulsión al pago masivo del costo del ajuste a través de la caída de los salarios reales. Es muy simple. Si la inflación sube descontroladamente frente al aumento de las paritarias de los precios, el salario está cayendo. El año pasado habría caído en promedio, lo cual a mí no me convence, pero en promedio oficial hablan de 4 o 5 puntos de diferencia porcentual entre lo que aumentaron los precios y lo que aumentaron los salarios. Este año se estima que estaría entre 8 y 10%, pero es una estimación optimista. Porque además es un cálculo que yo siempre digo que es deliberadamente engañoso. Porque si eso se diera en los mismos tiempos, se puede razonar, pero no son los mismos tiempos. Para ponerlo eso concreto, la inflación va carcomiendo los salarios y las jubilaciones, los ingresos fijos de la gente. Los va carcomiendo día a día, hora a hora, minuto a minuto. ¿No? Mientras que los aumentos vienen desfasados en cuotas y en porcentajes. Es decir, se está ofreciendo a los profesores universitarios 3 cuotas, la tercera de las cuales en enero del año que viene. Es decir, la gente está sufriendo la inflación ahora. El comerciante no sufre la inflación, el comerciante traslada los precios, ¿no? Y el principal costo que está determinando el aumento de precios es el costo de financiamiento, es la tasa de interés. El gobierno ha llevado la tasa de interés, que es la tasa de interés de referencia, al 60% anual. Es una tasa destructiva para la economía. No hay economía posible en el mundo que pueda subsistir con tasas de interés del 60%. Esta es la realidad. Por eso está parando deliberadamente el país, está provocando recesión. Por un lado está bajando los salarios reales. ¿Para qué? Bajando los salarios reales, la gente consuma menos, el mercado entra en recesión y el viejo profesor, no sé si era docente, el ingeniero Marcelo Diamant, que muy conocido en su momento, él había puesto un símil muy importante. Dice, las recetas de ajuste del Fondo Monetario que hablan de la recesión para frenar la inflación se basan en una lógica, ¿verdad? La misma que se venía aplicando en época de Martínez Dios y otros más. Que si yo le estrangulo el sueldo a la gente va a consumir menos. Y entonces los comerciantes van a tener que bajar un poco los precios, o por lo menos van a decir. Sí, eso es bueno como ejercicio teórico, pero los comerciantes, las empresas, nadie baja ni siquiera por compulsión, porque muchas veces, como se vende menos, se aumentan los precios para compensar la ganancia que se deja de percibir por cantidad. No hay una regla fija desde ya, no todos los sectores de la economía se mueven. Pero lo más importante de esto es que todo el mundo habla de los costos
que se trasladan a los precios pensando en los costos económicos, es decir, en que aumenta los costos de transporte, aumenta la cadena de precios, y nadie habla del aumento brutal del costo financiero, que es el que más directamente pega a las empresas. Porque una empresa, un insumo le aumenta hoy y lo puede trasladar a los precios porque el comerciante, el empresario, no pierde. El comerciante traslada los precios por definición, con menos margen de ganancia, pero el comerciante no puede perder plata. Pero el costo financiero actúa en forma directa e inmediata, porque yo, comerciante, voy a descontar un cheque en el banco, ¿no? Y en ese momento las tasas de interés con un piso de 60% se están cobrando por descubierto hasta el 80%. Todo adelanto de pagaré. Y eso el comerciante también lo traslada a los precios. Lo que pasa es que piadosamente acá se rige la ficción de que el costo financiero no existiría, como si esto no se pudiese. Incluso se discute sobre el traslado a precio de la devaluación, cuando uno de los problemas que sufre la Argentina es precisamente eso, que acá la economía está fuertemente dolarizada, en parte por práctica, por insumos, ¿no? Por ejemplo, la Argentina tiene una industria automovilística, sí, pero entre el 70 y 75% de las autopartes son importadas, son extranjeras. Se arman acá, pero se arman con insumos importados. Y los insumos importados se pagan en dólares. Entonces tenemos una economía dolarizada que ante cualquier variación del dólar se traslada impietosamente a los precios y descompagina la economía interna. Yo no me quiero extender mucho porque quería darle margen, no sé si estoy en tiempo más o menos, para no abrumarlo demasiado, pero no quería que se me escape un tema fundamental, que es, ¿qué pasó entonces y por qué se dispara la crisis que estamos viviendo? Grábense esto, hay 3 variables financieras básicas para monitorear: el tipo de cambio, la tasa de interés y la inflación. Son 3 variables financieras interrelacionadas, es decir, vinculadas entre sí. ¿Por qué? Porque si sube la inflación, también sube la tasa de interés, ¿verdad? Porque la tasa de interés tiene que compensar la depreciación de la moneda. Pero ocurre que la tasa de interés también es un factor de inflación, porque es un costo que se sube. Si se devalúa la moneda, sube el dólar se traslada a los precios, sube la inflación. Entonces, al subir la inflación, el dólar se recicla porque tiene más demanda. O sea, estamos en un perfecto círculo vicioso donde las 3 variables se condicionan. Ahora, la pregunta del millón es: tipo de cambio, tasa de interés, inflación. ¿Quién manda? Manda el tipo de cambio. ¿Y por qué manda el tipo de cambio? Porque la mayoría de la deuda pública está en dólares. Y entonces el gobierno, y sobre todo el gobierno Macri, desde que asume, ya lo venía haciendo la administración kirchnerista, pero el gobierno Macri lo hace en forma, por así decirlo, desbocada, empieza con una política de apriete de mantener el tipo de cambio retrasado. ¿Por qué? Porque el gobierno, como cada vez se endeuda más en moneda extranjera, el gobierno recauda en pesos los impuestos, tiene que convertir esos pesos a moneda extranjera para pagar cada vez más intereses en moneda extranjera. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos de forma irracional? Bajan el tipo de cambio para así con los pesos pueden comprar más dólares. El que reventó esta situación fue el propio gobierno. Así como Cristina Kirchner mantuvo ese retraso cambiario, el retraso cambiario actúa como un corsé que en determinado momento se distiende y explota, que es lo que pasó con la convertibilidad. El país se jactaba de tener una moneda equivalente al dólar, lo cual era una ficción total, pero lo aguantaba. ¿Con qué lo aguantaba?
con deuda externa. ¿Con qué aguantó el presidente Macri 2 años y medio de gestión de endeudamiento? Con retraso cambiario. Hasta que no pudo aguantar más y le estalló. Por eso se da una peculiaridad que la gente no percibe. Yo lo estoy repitiendo cada vez que hablo de este tema, que es que el Fondo Monetario es un organismo que presta a los gobiernos por su déficit fiscal y por los problemas de balanza de pagos. Pero esta vez en la Argentina se dio una peculiaridad que creo que no hay antecedentes en el mundo. El salvataje no vino al Tesoro Nacional, vino al Banco Central, porque el Banco Central, las reservas que tiene no son propias, son reservas compradas con deuda. Entonces, se jactaba el Banco Central de tener 62.000 millones de dólares en el activo de reservas, pero omitía decir que en el pasivo tenía 68.000 millones de dólares de deuda en LEVAC, en pesos convertidos a LEVAC, con los cuales había comprado esas reservas. Me explico si no fui quizá demasiado denso. Tenemos un patrimonio del Banco Central ficticio. Y en 2 años y medio el gobierno Kirchner quebró directamente al Banco Central. Reventó el problema de la deuda por sobreendeudamiento del Banco Central. Y entonces se dio esta paradoja, que para mí es un fenómeno bastante inusual, que la crisis financiera no le estalló por el lado de la tesorería, que ya era suficientemente grave, sino le estalló por el Banco Central. Y es por eso que el gobierno es algo así como, si uno quiere desgranar el discurso oficial, se encuentra con una falta de argumentación total. Para decirlo gráficamente, en el discurso que da esta semana el presidente Macri, hasta cometió lo que yo creo es una torpeza político-diplomática. En un momento creo que dijo textualmente, porque nosotros veníamos bien, veníamos creciendo, expresiones de responsabilidad del presidente, veníamos creciendo, las cosas estaban bien, pero se nos escapó el dólar por las circunstancias internacionales y ahí viene lo que para mí es una verdadera gafe, ¿no? Dice, y tuvimos que ir al Fondo Monetario a pedirnos que nos ayude. Miren, señores, el Fondo Monetario estatutariamente no está para aguantar el tipo de cambio del país. Está para prestarle al país para que el país pague sus deudas, pero no como tipo de cambio. Por eso uno de los interrogantes que se está debatiendo ahora es que el presidente Macri dio por sentado de que el fondo lo sigue ayudando e incluso lo pudiera aumentar el préstamo que le ha dado, y del Fondo Monetario le sacaron un discreto comunicado diciendo que eso se está negociando, porque ni siquiera el Fondo Monetario puede hacerse responsable de lo que está pasando. Esta película ya la vimos en el 2001. En el 2001, antes que reviente la convertibilidad, el Fondo Monetario le hizo en septiembre un desembolso de 6.000 millones de dólares a la Argentina. La gente no recuerda este episodio, pero por este episodio hubo una auditoría interna donde volaron a gran parte del staff del Fondo Monetario, que estaba Teresa Terminacián, el chileno Reichmann, Claudio Loser, etc. Los volaron a todos por una auditoría interna, por haberle prestado indebidamente a la Argentina 6.000 millones de dólares que se desembolsaron los primeros días de septiembre del 2001 y que entraron por una ventanilla gracias al préstamo del Fondo Monetario y se vendieron por la otra a los bancos que lo fugaban del país. Exactamente lo mismo está ocurriendo ahora. En lo que va del año salieron del país 24.000 millones de dólares. O sea, los mismos capitales especulativos que vinieron acá a aprovechar las altas tasas de interés, se empezaron a tomar la retirada y retirar el dinero en pesos de las LEVAC, cambiarlos por dólares y girarlo al exterior. Y eso no fue producto del chiquitaje, de que la gente, como dicen en la jerga financiera, hablan del chiquitaje para decir los pequeños ahorristas. Esto no fue una corrida de la gente hacia el dólar. Fue una corrida especulativa de los grandes capitales especulativos. Por eso el que lideró la corrida fue el banco Morgan Stanley, que un solo día, entre el 24 y 25 de abril, fue y compró 500 millones de dólares. Y atrás de eso se dice
se dice que habría sacado solamente el Morgan Stanley 3.400 millones de dólares. Por eso vino la crisis. Por eso también, no sé, un legislador de la Alianza Cambiemos fue muy gráfico, dice, estamos bajo fuego amigo. Caramba, claro, fuego amigo de los bancos que sostienen al gobierno. Este es un gobierno que no tiene, si se le corta el financiamiento permanente que tiene, el gobierno pierde automáticamente en 24 horas la estabilidad financiera y la estabilidad política. Las cuentas fiscales de Argentina han sido intervenidas por el Fondo Monetario Internacional. Cuando uno lee el memorándum de entendimiento, entre otras cosas, dice que el país tiene que someterse a revisiones trimestrales, pero tiene también monitoreos mensuales. Y además, lo aclara expresamente en un capítulo de condiciones final, tiene que informar diariamente cuál es el tipo de cambio, la tasa de interés, el margen de depósitos, etc. Le da unas 10 variables. Y que si esas variables cambiaran, tiene obligación de informar inmediatamente a la misión del Fondo Monetario para que la misión del Fondo Monetario le dé o no el ok a esa variación. Ergo, quiere decir que si el presidente del Banco Central llevó las tasas del 45 al 60% como la llevó, lo hizo con autorización y con directiva del Fondo Monetario, sin la cual no podría estar tomando estas decisiones. Y el gran interrogante, le digo ahora para ir concluyendo, después quedo para las preguntas, pero el gran interrogante que hay en el gobierno y sobre todo del Fondo Monetario es que el Fondo Monetario está dudando en comprometerse más con la Argentina, porque la Argentina no puede pagar ni puede controlar el tipo de cambio. Y entonces el Fondo Monetario le está exigiendo que use los fondos que le está prestando para pagarle a los acreedores y no para sostener el tipo de cambio, ¿no? Para decirlo en una jerga tipo lunfardo, perdónenme, ustedes no se patinen los dólares que le estamos prestando para aguantar el tipo de cambio de los capitales especulativos. Ustedes usen eso para pagarle a los acreedores. ¿Por qué esto lo digo para redondear? ¿Cuál es el rol del Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario no hace filantropía con los países. El Fondo Monetario, la finalidad de que intervenga para darle préstamos contra ajustes fiscales, es decir, contra economías, es ser garante de los acreedores financieros del Estado. Lo que al Fondo Monetario le preocupa no es que las finanzas del país anden bien o anden mal, es que el país no interrumpa el pago de los intereses a los acreedores. Esto quiere decir que el Fondo Monetario no viene a salvar al país, sino que viene a salvar a los acreedores del país. Porque si no, la Argentina tendría que blanquear el default, que es lo que debiera hacer todo, decir, señor, espere, acá hay que hacer un compás de espera, acá hay que hacer borrón y cuenta nueva, el país tiene que blanquear su default, porque un país que no puede pagar un centavo de capital, no puede pagar los intereses, la única solución racional, lógica, es decir, señores, como pasó con Rodríguez Sá en el 2001, alguno tiene que salir a dar la cara y decir, señores, la Argentina no puede pagar. Es como decía, el rey está desnudo y alguien tiene que decirlo. Pero no, el gobierno es cómplice de los acreedores. Y esto me hago responsable, lo que digo, por una sencilla razón que lo ve todo el mundo. Se han ido 24.000 millones de dólares del país en un año. ¿Quién se los llevó afuera? Si el gobierno es víctima de esa fuga de divisas, lo mínimo que tiene que hacer, si no puede hacer algo fácticamente, es publicitar quiénes compraron los dólares. Como dicen vulgarmente ahora la gente joven, escrecharlo. Decir, bueno, señores, ¿quién llevó esto? ¿Quién encabeza la lista? Porque esto no se lo llevaron miles de pequeños ahorristas que fueron a defender su salario. El otro día ponían un ejemplo casi así novelesco, así de un cuentista, que una pobre mujer jubilada fue a cambiar $100 para cubrir el valor. Sí, es perfectamente lógico que alguien quiera cubrir el valor comprando dólares, pero eso no es la causa por la cual el país se quedó sin fondos. Como yo quizás me excedí un poco y quiero dejar lugar a las preguntas, no sé, espero haber
sido dentro de todo esto no haberlos mareado mucho con cifras, porque yo siempre cuando hablo me encuentro con un dilema personal. No quiero hacer aseveraciones que no estén respaldadas por datos, por números. Entonces, si yo vengo acá y les digo a ustedes, señores, la Argentina está en default, pero el gobierno no quiere decirlo, alguien puede decir, bueno, está bien, Giuliano dice eso. Pero otra cosa es decirlo y mostrar los números que lo respaldan. O sea que, perdonen que los abrume con números, pero es indispensable, porque caso contrario no parecen aseveraciones artificiales. Redondeo esto diciendo, nadie tiene la bola de cristal, no soy gurú, nadie sabe lo que va a ocurrir, ¿verdad? Es probable que la sangre no llegue al río, pero no sé si es conveniente o no. En este sentido, ¿cómo se vive mejor? ¿En la ficción o en la realidad? Nosotros estamos viviendo en la ficción. La ficción de que hay gobernabilidad en la Argentina, cuando no la hay. Porque cuando uno es siervo, la vieja regla de que el que debe es siervo del acreedor, se está cumpliendo a rajatabla en la Argentina. Entonces el gobierno actual no tiene la más mínima capacidad de decisión propia. Hay ejemplos patéticos, ¿verdad? El presidente Macri se dirige a los sectores del campo diciéndole, señores, yo les aseguro solemnemente que no vamos a tocar las retenciones. Pero viene el señor Cardarelli, que es el titular de la misión del Fondo Monetario, y le dicen, espere, si usted devalúa, que técnicamente es lógico, tiene su coherencia, cuando un país devalúa y un sector exportador tiene una ganancia que no es operativa, sino que es financiera por diferencia de cambio, corresponden las retenciones. Eso es técnicamente válido. Y además yo en lo personal tengo mucho respeto por las opiniones técnicas del Fondo Monetario. Ahora, lo que pasa es que el Fondo Monetario da una receta técnica, pero no para beneficio del país, para beneficio de los acreedores del país. Es decir, lo que acá está en juego es lo siguiente. Si el gobierno no llega a cubrir con los fondos del Fondo Monetario el pago de intereses a los acreedores, este gobierno le bajan el pulgar y no sobrevive a su continuidad política. Por eso se está hablando del riesgo de la continuidad política del presidente Macri. Hay gente que lo está diciendo directamente. El presidente se quiere ir y lo están ayudando para que no se vaya, ¿no? Es una situación patética, ¿no? Porque eso, yo digo, no solamente le pasó al presidente de la Rúa yéndose en helicóptero, le pasó hace pocos meses al presidente de Perú, Kuczynski, que también un hombre del riñón de la banca, perfecto, pero como un perfecto inoperante, le soltaron la mano y lo dejaron caer por corrupción y lo reemplazaron. Entonces, completo esto, quizás una sola reflexión final que es, sí, el mundo no se acaba, la sociedad no se acaba tampoco, pero tengamos en cuenta que nosotros estamos pagando el costo de una servidumbre financiera. Que esa servidumbre financiera se materializa en el bolsillo de cada uno de nosotros con la caída de los ingresos reales. Y que el gobierno provoca inflación a través del descontrol de los precios, a través del aumento de precios y tarifas de servicios públicos, a través del aumento de la presión tributaria, a través del aumento del costo financiero, provoca inflación para con eso conseguir la caída de los salarios reales. Y entonces se produce lo que yo llamo la gran ecuación. Se pueden pagar intereses a costa de bajar la actividad económica del país. Es decir, por un lado se devalúa para que el gobierno gane más plata por retenciones. Con esa plata que gana de retenciones puede pagar más intereses de la deuda. Y el costo intermedio es que bajan los salarios reales de la gente, se reduce el consumo y se provoca recesión. Y esta es la famosa receta del fondo, cómo se transforma en una receta operativa. Cómo una decisión de alta finanza termina matando el bolsillo de la gente. Y esto se paga con más pobreza, más baja de economía. Espero, perdonen la ironía, no espero haberlos dejado debidamente deprimidos,
pero no lo hago para burlarme de la situación, sino porque sinceramente estoy convencido de que cuando se llega a situaciones límites, la única forma de despertar la conciencia de la población es dando un cachetazo como para que la gente se despabile, ¿no? Yo en lo personal, saben, y acá he hablado muchas veces del tema, he hecho, y les confieso, estoy haciendo un esfuerzo extraordinario a nivel personal para difundir estas cosas. Es como la parábola del sembrador, ¿verdad?, de la semilla. Yo, como católico, tengo el deber de transmitir a ustedes como un acto de servicio aquello que considero fundadamente es la realidad, es la verdad. Y que la semilla que caiga trate de prosperar en aquellos que se quieran sumar a esto, que tiene que terminar siendo una verdadera cruzada contra la deuda, que la cruzada contra la deuda en última instancia es una cruzada contra la usura. ¿Qué es eso? Lo que el acreedor usurero, lo he dicho 1000 veces, lo que el acreedor usurero quiere no es que el deudor le pague la deuda, es al revés, que no se la pueda pagar nunca, porque de esa manera vive pagándole intereses. Esa es la servidumbre perpetua de la usura. Bueno, perdón si me extendí, les agradezco la atención. Sí, perdona, creo que el muchacho había levantado. Sí, decime. Bueno, la pregunta del millón, al menos para mí, ¿no? Gracias por ser tan claro, yo que no la tengo tan clara ahora sí. Por favor, siempre habla fuerte, pero soy yo que escucho mal, sí. ¿Cómo resolvería usted esta situación real del país que nos acaba de escribir? Bueno. Responder a esa pregunta llevaría más tiempo que todo lo que yo hice analizando, pero por respeto tengo que contestarla. Punto primero, blanquear el default. Si el rey está desnudo hay que decirlo. Ojo, no se confunda esto con el eslogan político de no pago de deuda, de repudio de la deuda. No. Primero la realidad. Cuando un deudor no puede pagar la deuda, tiene que hacerlo, ¿no? Hay un viejo cuento que justamente lo repetía mucho, siempre lo cito, el doctor Cuello. Dice que había un deudor que quería pagar su deuda, bueno, un deudor que debía una deuda legítima, la nuestra no lo es, pero de todas maneras, y el deudor eran las 3 de la mañana y se revolvía en la cama preocupado porque no podía pagar. Y entonces estaba tan desesperado que decide llamarlo al acreedor y decirle: señor, mire, yo quiero hacer todo el esfuerzo para pagar, pero no puedo pagar. Listo, cuelga el teléfono. ¿Cuál es la moraleja de ese cuento? Que de esa manera el problema fue a quien lo causó. Esa es la moraleja. Entonces, primer punto, si el país no puede pagar, el país tiene que blanquear su default, no declarar su default, blanquearlo. Estamos en default, o lo escondemos o lo blanqueamos. Es decir, es lo que pasa en todas las situaciones de la vida de una persona. Convivir o confrontar el problema. Yo lo puedo esconder bajo la broma, sí, como lo está haciendo ahora abierta y responsablemente el presidente Macri. Nos subió el dólar, bueno, tuvimos que ir al Fondo Monetario a pedirle 50.000 millones de dólares porque nos subió el dólar. Estamos todos locos. Es decir, quebramos el Banco Central y bueno, le pedimos ayuda al Fondo Monetario, pero no, espere, la deuda que no se puede pagar y hay que blanquearla. En segundo término, si yo blanqueo la insolvencia, tengo que revisar como paso obligado la validez de las acreencias. Y ahí hay mucho para hablar, porque la mayoría de la deuda pública argentina es ilegítima, ha sido contraída y se sigue contrayendo en condiciones irregulares. Y ahí tienen que desfilar todos los funcionarios que están firmando deudas sin capacidad de repago. Porque si yo soy gerente de una empresa y firmo cheques sin fondo, no solamente que voy a ir preso, sino que la empresa me va a echar y me va a hacer un juicio a mí por mal administrador.
por mala praxis. Pero acá resulta que los ministros de Finanzas, los titulares del Banco Central, firman cheques que nadie puede pagar. Es un insulto a la inteligencia que el ministro Caputo haya emitido deuda a 100 años de plazo. A 100 años de plazo no está nadie, ni él ni nosotros, nadie está para responder. No sabemos qué será de la Argentina dentro de 100 años, pero el ministro Caputo, sin autorización del Congreso, porque el presupuesto no decía nada, firmó deuda. Y en tercer término, o sea, primero, blanqueo de la insolvencia. Segundo, revisión de la legitimidad de las acreencias. Y tercero, responsabilidades de funcionarios superiores. No puede ser que haya delito y no haya delincuentes. Si alguien comete irregularidad, la tiene que pagar. Estamos viendo todos los días el escándalo de la corrupción kirchnerista y la corrupción. Por el momento se habla de la corrupción kirchnerista, no de la corrupción macrista, porque los Panama Papers, los Paradise Papers, eso ahora no están en telejuicio. Si cambia el gobierno, sí, va a cambiar la justicia, entre comillas. Pero no sé si con esto te respondo, aunque sea muy apretadamente, pero acordate. Insolvencia, ilegitimidad y responsabilidades. Sí. Y después supongo que reactivación y peso soberano. Sí, porque si nos liberamos del condicionamiento financiero, bueno, a ver, después ahora contesto la pregunta, pero a ver, tu pregunta es oportuna de concepto. El gran dilema que tenemos, yo lo resumo en una expresión. Hay que matar la autonomía del capital financiero para que la economía viva. Esta es la ecuación. La gente confunde economía y finanza y son dos órdenes distintos. La economía es la economía físico-real, la economía de la inversión, de la producción, de la comercialización de bienes y servicios. Es la economía física o real. La finanza actúa de otra manera, la finanza actúa por arbitraje entre tipos de cambio y tasa de interés. La única forma de liberar la economía a sus propias fuerzas es liberándola de la subordinación al capital financiero. Si no, vivimos con una economía que sirva de las finanzas. Sí. Creo que sí. Hay entiendo que hubo un convenio del gobierno con la Escuela de Frankfurt. Un convenio del gobierno con la Escuela de Frankfurt, por el cual han incluido incluso en la Organización Mundial del Comercio, cuando se reunió, el tema de ideología de género como parte de la agenda. Los condicionamientos. La otra cuestión es que en el Fondo Monetario, leí en Clarín, pero al no tener acceso al acuerdo con el Fondo Monetario, incluía, creo que entre otros temas, el aborto y no sé si ideología de género. ¿Hay alguna asociación? No. A ver, no y sí. Vamos a separarlos tanto. No sé, de la Escuela de Frankfurt, ahí no tengo información. Pero, a ver, existe una regla muy simple. Lo que no se paga en efectivo, se paga en especie. Y cuando un Estado paga en especie, quiere decir que paga con decisiones políticas. Ya las estamos viviendo. Nuevas relaciones carnales con los Estados Unidos, nueva sujeción de la Argentina a la política del Imperio Británico, que es mucho más fuerte de la que se piensa, condicionamiento del Estado de Israel y la colectividad judía con respecto a la causa AMIA como casus belli. Hay una serie de aspectos transeconómicos detrás del problema, que juegan dentro de un complejo, dentro de un mix de causales, pero juegan. En lo concreto, lo que se sabe, y es post populi, y acá, bueno, Chinda Brandolino, Roberto Castellano y todo, ya lo han agotado ese tema, ¿no? Los condicionamientos de los organismos internacionales existen. El Banco Mundial en particular está fuertemente comprometido en políticas antinatalistas. En cuanto al Fondo Monetario Internacional, no me consta en forma directa. Justamente Chinda y también Castellano me lo preguntaban, les dije lo mismo. No surge, y además sería muy
muy desubicado por parte del fondo a hacer público un condicionamiento de ese tipo, porque el Fondo Monetario está para una operatoria financiera, no está para meterse. Sin embargo, por eso te decía, sí, hay un capítulo medio raro en el memorándum de entendimiento, creo que es el punto 9, que establece entre las recomendaciones aceptadas del fondo el hecho de que se promueva la igualdad de remuneraciones de género y otras cosas, el rol de la mujer en el trabajo, que es una cosa medio híbrida, porque primero, ¿qué tiene que ver el fondo con una mención a la ayuda de género? Está barnizado desde el punto de vista de la parte laboral, ¿no? De que el gobierno piensa avanzar en las leyes que garanticen la igual remuneración por género, que no haya discriminaciones. Parece un injerto medio oportunista, ¿no? Para demostrar que ahora el fondo es bueno, ahora el fondo se preocupa por las mujeres, por los pobres, pero no en el sentido de un condicionamiento. En síntesis, que los organismos internacionales están detrás de condicionamientos de tipo políticas sociales y demográficas, sí, con el Banco Mundial probadamente a la cabeza. Que el Fondo Monetario lo esté, no consta, y que lo que no se paga en efectivo se termina pagando en especie, y en especie son decisiones políticas, sí. Además que, más allá de toda la entidad que tiene el problema de la legalización del aborto y compañía, pero no nos olvidemos que esto lo tira el gobierno desesperadamente también como un distractivo de la opinión pública. Por eso decían que el primer tema que tiraron fue el del aborto. Atrás viene todo el tema de la discusión del lesbianismo, de género, y atrás venía para septiembre el tema de la legalización de marihuana. O sea, que son temas funcionales al ataque contra el sistema familiar cristiano, el sistema familiar lógico por otro lado, ¿no? Y a la vez para que sirvan como distractivo de la opinión pública. Sí. Vos no, creo que una chica, sí, vos querías hacer una pregunta. Cuando usted habló de la validez de las acreencias y de esa salida de los 24.000 millones de este año, ¿hay alguna forma de verlo eso? ¿Está publicado en algún...? Las cifras, ¿de dónde son? Bueno, las cifras oficiales en realidad no existen, hay que tomarlas por diferencia, porque no se puede cuantificar directamente la salida, hay que tomar un neto, ¿verdad? Hay ingresos de divisas y hay egresos. A junio las cifras oficiales eran que este año habían salido del país 17.600 millones de dólares. A agosto la estimación era que pasaban los 20.000 millones de dólares. También de información periodística, pero información periodística de los medios, me refiero a diarios importantes comerciales como El Cronista, el sitio LPO Online, Ámbito Financiero, es decir, hablamos de eso. Y te puedo citar este fin de semana en La Nación Económica un trabajo de Marina Dal Poyetto. Marina Dal Poyetto era socia, colaboradora, economista jefa del estudio Bain, no sé si sigue asociada o ahora tiene un estudio propio, y ella me sorprendió que habló de 24.000 millones de dólares de divisas salidas del país en lo que va del año hasta la fecha, de la cual precisó que 14.000 habían salido antes de la firma con el acuerdo del Fondo Monetario y 10.000 después que eroga el Fondo Monetario, lo cual es consistente. Sí, perdón, sí. Sí, no, porque digamos la suma que usted nos trajo es bastante llamativa y es algo que... Es bastante, perdón. Es muy llamativa, digamos. Sí, pero ojo, no lo inventé yo. De los medios periodísticos, buscando por internet se puede levantar, yo tengo mucho material en casa citándolo, pero te digo, 3 datos con respaldo estadístico. El primero creo que era del INDEC, 17.600 millones de dólares a junio,
primer semestre. Ese sería el dato cierto. 20.000 por proyecciones que se hicieron a julio. Y estos 24.000 que tienen coherencia, insisto, con respecto. De todas maneras, aunque hayan salido los 17.000 millones, el mismo Banco Central reconoció que en 2 meses, mayo y junio, salieron de las reservas 12.000 millones de dólares. Y ese dato lo podés corroborar por diferencia de saldos, porque el saldo al 31 de mayo, si no me equivoco, ahora quizás por ahí cambio los meses, era 62.000 millones de dólares de reserva. Y a fin de junio habían caído a 50.000. Así que efectivamente en 2 meses cayeron 12.000 millones de dólares la reserva. Así que la proporción es coherente. Y lo está reconociendo el propio gobierno, diciendo que tiene que recurrir al Fondo Monetario porque no tiene los dólares adecuados. ¿Y esto tiene que ver también con lo que usted propuso de validar las acreencias? O sea, de saber... Bueno, lo de validar las acreencias era lo que me preguntaban antes, pero eso es en el caso de que se decida investigar la validez de las acreencias. Acá está años luz de pensarse en eso. Acá toda la deuda se da por válida desde partida, ¿no? Pero lo que yo veo que debiera existir, y me llama la atención que no se hayan presentado denuncias al caso, es sobre el endeudamiento en LEVAC, porque el endeudamiento en LEVAC es abiertamente irregular. Si nadie se dio cuenta de la bola de nieve, yo que soy un analista independiente lo vengo escribiendo desde la época de la administración de Cristina Kirchner, hablando de la peligrosidad del aumento de las LEVAC, y yo soy un analista externo, soy un francotirador, digamos, analizando estos temas. Ahora, el presidente del Banco Central, Sturzenegger, ¿no se dio cuenta que le estaba creciendo la bola de nieve? De golpe, el gobierno se me dice, tenemos que desarmar la bomba de tiempo de las LEVAC, pero la bomba de tiempo de las LEVAC, cualquiera sean las culpas de la administración kirchnerista, el gobierno Macri lo hizo, no la heredó la bomba de las LEVAC, la gestó este gobierno y la gestó pagando cada vez más intereses y llevando ahora a rematar la situación, llevar la tasa de interés al 60%. No sé si esto responde lo que la inquietud. Sí. A ver, la secuencia creo sí. La investigación que había hecho Alejandro Olmos Gaona, ¿no? Sí. En Ecuador. Sí. ¿Fue positivo para Ecuador? ¿Correa lo quiso hacer? A ver, habría mucho para hablar. Yo lo conozco, soy amigo de Alejandro Olmos, así que conozco bastante en detalle según lo que él mismo contó. En principio sí. Correa tiene el mérito de haber sido el único presidente de Iberoamérica que hizo una auditoría de deuda, y esa auditoría es valiosísima para Ecuador y para la Argentina, porque gracias a esa auditoría surgieron las relaciones que había entre el Ministerio de Finanzas de Ecuador y el grupo Cavallo, Sturzenegger y el que era subsecretario de Finanzas, que ahora se me escapó el nombre, que había sido alto funcionario del grupo Galicia. No, menos conocido, ahora se me escapó el nombre. ¿Por qué? Porque gracias a esa auditoría se pudo acceder a la documentación. ¿Quién? No. ¿Cómo? No, era el segundo de Marx, pero ese... había sido... Pero siempre me olvido, tengo que tenerlo anotado. Pero no importa, porque surgió de ahí los mails que se carteaban, donde el ministro de Finanzas de Ecuador, eso lo levantó Alejandro Olmos Gaona, ¿no?, le mandaba un pedido a este hombre para que le pregunte al ministro Cavallo qué estudio jurídico norteamericano les convenía a ellos para respaldar los bonos del plan Brady. Y de ahí surge que Cavallo, a través de este asesor, le contesta diciéndole que se remitan al estudio Clery, Gottlieb, Stingham, Hamilton, que era el que llevaba los asuntos argentinos y que es el que lo embarró jurídicamente a la Argentina desde el plan Brady. Ahora, yendo a tu pregunta,
Fue positivo desde el punto de vista que se hizo una investigación. Fue positivo desde el punto de vista de que fue el único presidente que lo hizo en Iberoamérica. Pero tuvo un sesgo negativo. No le sirvió a Ecuador, porque al final Ecuador tuvo que aceptar la presión de los acreedores y se limitó, lo cual no fue todo, a obtener una quita del 30% sobre una parte de los bonos Brady, los bonos discount. Así que en realidad el negocio que le sirvió para poco, pero tuvo el mérito de haber sentado un precedente. Y una disculpa para el presidente Correa es que el presidente Correa se lo tuvo que bancar esto solo, porque los principales amigos y socios de la Argentina, empezando por el gobierno Kirchner, que cacareaba tanto y todo, no lo ayudaron, porque cada uno, los acreedores actúan coordinadamente como club de acreedores, pero los deudores no se la bancan. Pidió la ayuda, ¿no? ¿Cómo? Pidió la ayuda a Dilma. Estaba implícito que tenían que darle la ayuda y no se la dieron desde ya. Si hubiera una pregunta por el fondo, ¿puede ser? Sí. Sí. Buenas noches y muchas gracias. Sí. Entendemos la consecuencia de los préstamos que acarrea el Fondo Monetario. ¿Qué opinión tiene usted y qué riesgo de lo que se está hablando de que el gobierno limitaría la entrada de dinero del fondo y haría un acuerdo con el Tesoro norteamericano? Sí. Bueno, efectivamente la deuda con el fondo pudiera no ser la única. Esto, hago una digresión pero viene al caso. Esto habría estallado, se dice, por trascendidos periodísticos también, creo que a mediados de abril, donde en una reunión de gabinete, el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, le dijo fríamente al presidente Macri y al ministro de Hacienda Duhovne, señor, no sé, lo habrá dicho en su forma coloquial, ahora se tutea todo el mundo, ¿no? Dice, señor presidente, dice, tenemos un problema. Los acreedores nos han dicho que no renuevan más los bonos que vencen. Ahí estalló la crisis. Entonces, ¿cuál fue la recomendación de Caputo? Tenemos que ir a un prestamista de última instancia. Es decir, en caso de emergencia, rompas el vidrio. Si no nos prestan más los acreedores, ¿con quién estamos haciendo? ¿Con qué estamos sosteniendo el pago de los intereses a los acreedores? ¿No? Digo esto por lo siguiente, porque ese es el origen de por qué la Argentina va al fondo. ¿Y cuál es el objetivo del préstamo del fondo? El objetivo es que el fondo nos dé un préstamo puente para aguantar la situación de acá a que termine el gobierno Macri. Lo reconocieron formalmente el jefe de gabinete Peña y el ministro Caputo, lo dijeron con todas las letras. Es el dinero que necesitamos para poder llegar al 2019, textual, o sea, a confesión de parte, relevo de prueba. Ahora, el tema es esto, que no se sabe si la plata del fondo va a alcanzar. Entonces hay tres, de las que yo conozco, hay tres versiones en curso. Primero, una que está aguantándose y se está negociando. Si el fondo puede todavía aumentar, ampliar más su cuota de préstamo. Primer punto que se está negociando. Y que ayer lo sugirió el propio ministro Duhovne. En segundo lugar, que aparte del fondo, la Argentina reciba un préstamo directo de la tesorería de los Estados Unidos, cosa que muy pocas veces se da, pero se da, según las reglas norteamericanas, cuando el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente Trump, que está apoyando al gobierno Macri, lo pide al Congreso. O sea, la Secretaría del Tesoro lo pide un ok del Congreso. Y se da bajo condición de que se preste a países aliados de los Estados Unidos. Por eso me llamó la atención que el otro día, en el diálogo que tuvo el presidente Trump con el presidente Macri, se volvió a hablar de una vieja expresión que ya nos habíamos olvidado. La Argentina es aliado extra-OTAN. Ah, caramba, nos habíamos olvidado de esa expresión de la época menemista. Ahora nos lo están recordando. O sea que, primera alternativa, ampliación del Fondo Monetario. Segunda alternativa, préstamo de la tesorería norteamericana adicional, porque se tiraron al voleo cifras de 6, 7, 8 mil millones, alguien tiró 15 mil millones de dólares.
Estamos hablando de cifras siderales e impagables de la Argentina, porque piensen ustedes que todos estos préstamos de los cuales el gobierno argentino se está poniendo contento porque nos tienen confianza, son deudas total y absolutamente impagables. O sea, nos estamos jactando de recibir deuda que no vamos a poder pagar, ¿no? Y hay una tercera vía que bajaron los decibeles, pero que es importante, que es una ampliación o nuevo swap con China. Porque el gobierno kirchnerista hizo un pedido que todavía está en el pasivo del Banco Central por 11.000 millones de dólares en yuanes al gobierno chino, que iban a ser por 12 meses renovables. Desde hace 8 años se están renovando, ¿no? Suman 11.000 millones de dólares. Y se hablaba de que el gobierno, a través del Banco Central, estaba intentando que le amplíen en 4 o 5.000 millones de dólares más. Así que, además el ministro Duhovne se jactó de que para ayudarnos, los organismos multilaterales de crédito, de ahí viene la pregunta tuya con respecto al banco, que el Banco Mundial y el BID adelanten sus préstamos. Y eso es peligroso porque más préstamos del Banco Mundial, más préstamos del BID, más préstamos del Banco Chino, son más condicionamientos para la Argentina. O sea, esta es la realidad. Sí, decime. Está, ¿no? Contestada la... Sí. O sea, igual uno entiende el riesgo del Fondo Monetario. Ahora, el riesgo a un país como Estados Unidos es a cambio de qué. ¿Cómo? ¿Riesgo en qué sentido? Riesgo es sujeción, subordinación directamente. Por eso tenemos tropas norteamericanas en la triple frontera, por eso tenemos conversaciones con el comandante de la Cuarta Flota Norteamericana del Hemisferio Sur. ¿Cómo? Lo que dice Salvucci de cambio de deuda. Canje de deuda. Con Adrián, que somos muy amigos, tenemos una mera discrepancia menor de fondo. Yo lo que digo es que la hipótesis, la tesis de canje de deuda por territorio es válida, pero que difícilmente sea formulada en forma expresa. Siempre lo va a hacer en forma indirecta, es decir, eso se traduce en concesiones mineras, concesiones petroleras, asentamiento de bases, porque ahora se está hablando de que en la triple frontera hay tropas norteamericanas con el tema del control de narcotráfico, incluso tercerizando, eso también lo desarrolla Adrián Salvucci, por este convenio muy confuso que hubo con la Guardia Nacional del Estado de Georgia en Estados Unidos, que es una forma de tercerizar para que en lugar de que intervengan las Fuerzas Armadas norteamericanas, interviene el apoyo a la Guardia Nacional, etcétera. Efectivamente, son todas variantes de condicionamiento. Sí, perdón, vos te querías, perdón. Sí, yo particularmente quería hacer un análisis que creo que es pertinente. Fundamentalmente, porque uno genéticamente se dirige a un gobierno, el gobierno de Menem, el gobierno de Kirchner, el gobierno de Macri. Pero lo que yo me planteo es si vivimos en Estado de Derecho, cosa que no estamos viviendo en Estado de Derecho. Entonces, cuando yo veo el artículo 75, inciso 4 y 7 de la Constitución, con la ley 24.156 en el artículo Administración 60, financiera. maniada para que en 3 condiciones el Ejecutivo pueda tomar. Yo me imagino una cosa muy perversa. Ahora están ustedes, roben ustedes. Cuando estamos nosotros, robamos nosotros. Pero no hay un debate, como debería hacerse un debate en el Congreso de la Nación, para vivir en un Estado republicano. Y entonces yo me planteo, ¿cuál es la deuda que dejó el gobierno de la señora Kirchner al Banco Central? Bueno, en este caso en LEVAC eran 346.000 millones de pesos, que no era moco de pavo, porque en ese momento equivalían a unos 27.000 millones de dólares y era más que las reservas que tenía. O sea, cuando el gobierno Macri se excusó diciendo nos dejaron el Banco Central sin reserva, ese sustrato era válido, ya venía de... Porque, mira, te interrumpo por una aclaración que es importante desde el punto de vista técnico y político. Nosotros estamos acostumbrados acá a movernos en una falsa dialéctica.
La dialéctica de que el kirchnerismo y el macrismo son cosas distintas. Y yo creo que son enemigos íntimos, que se necesitan mutuamente y que cuando uno los ve en proyección, en perspectiva, uno es continuación de otro. Que uno hizo todas las torpezas deliberadas posibles para que después venga el otro y se declare víctima de las torpezas para hacer las peores torpezas de todo, porque esta crisis financiera no es la que heredó del gobierno Kirchner, es la que generó el propio gobierno Macri. Es decir, yo recibo una deuda de 346.000, lo multiplico por 4, no puedo decir que eso fue la herencia recibida. Esto yo lo hice. ¿Qué es esto? Y de lo que vos estabas diciendo recojo 2, 3 cosas importantes. Una, lo que vos señalás, la indefensión jurídica institucional, no circunstancial, institucional, es decir, y esto viene de una malversación yo siempre digo, el problema de la deuda y la crisis política institucional que tiene el país, donde ninguno de los 3 poderes está donde tiene que estar. El Poder Ejecutivo administra arbitraria y destructivamente las finanzas públicas. El Congreso no interviene, se lo delega al Poder Ejecutivo. Y la justicia soslaya totalmente cualquier problema de ilegitimidad e irregularidad de la deuda, ¿no? Y para más, la pata de la opinión pública manejada por los grandes medios, que está dedicada a justamente enmascarar todo esto. Es que las estructuras de poder funcionan así, no es que es el gobierno de turno, es que el gobierno de la plutocracia, que significa la gran influencia de los sectores económicos financieros sobre las decisiones políticas de gobierno, se manifiesta así. Las grandes estructuras de poder fijan los lineamientos de fondo que acompañan a todos los gobiernos de turno, sin lo cual esos gobiernos de turno no pudieran ser gobiernos de turno, porque están ahí porque las estructuras de poder financiero los pusieron. Y uno de los ejemplos más agraviantes es el que estamos viviendo ahora, cuando se habla de un gobierno integrado por CEOs, por gerentes y dueños de empresas públicas, empresas privadas. ¿Y qué pretenden que pueda suceder de esto? Aún gente muy bien educada han hecho observaciones muy válidas. El doctor Conesa, por ejemplo, dice: la experiencia demuestra que los que son grandes o buenos administradores en la actividad privada suelen ser pésimos administradores en el gobierno. Sí, son pésimos administradores de la cosa pública, pero da la casualidad que favorecen a las empresas donde estuvieron. Porque el ministro Aranguren no está ahí por sus buenas dotes de funcionario público, está ahí porque fue titular de Shell y vino a aumentar los combustibles, de la cual una de las principales beneficiadas es la Shell, ¿no? Y el ministro, ahora secretario, ¿no? También Echevere, está ahí porque es presidente de la sociedad rural, digámoslo claramente. Y el ministro Caputo está allí como Prat Guy porque viene de la banca Morgan. Y da la casualidad que desde que son ministros ellos, la Argentina aumentó su deuda con la banca Morgan. Y después, una colateral de la banca Morgan está en la que le hace este fuego amigo, que cuando ve que el país va a devaluar, antes de que devalúe, salen y provocan la devaluación. Es una regla. En el 2001 pasó lo mismo. Los capitales en dólares se fugaron del país y aceleraron la crisis. Porque así como se dice que las ratas abandonan el barco, son las primeras, ¿no? También los capitales financieros abandonan el barco. Cuando estalla la crisis es porque los capitales financieros que la provocaron ya se fueron. Si no, no hubiera estallado la crisis. Pero este tema que vos, mencionaba incidentalmente, está bien, porque es cómo la deuda opera a nivel institucional, donde nadie está en el rol que le corresponde. Y esa es la tragedia argentina. Pero, perdónenme, porque creo que sí es trascendente. Si el juez Licro hubiera dado correcto juicio por el megacanje 2001... ¿El juez? ¿Qué juez, perdón? Licro, que lo sobreseyó a Cavallo, sí. Schwarzenegger, a Prat Gay, eran 104. Después de 10 años... Lo liberó, le dijo Mancha, como es a Cavallo, venga Mancha. Y a nadie más,
El juez Ballestero, que se fue como rata por tirante, tuvo 477 delitos en la causa Olmos 1 y no inició una causa penal. Evidentemente, si yo tengo la libertad de que nadie me diga nada, actúo como actúa. Ahora bien, ¿por qué ahora hay un grupo de gente, según supuestamente capacitados, que dicen que una de las soluciones sería desaparecer el Banco Central? Bueno, ojo que no hay problema, pero tendríamos que hablar muchísimo de eso. El Banco Central técnicamente está quebrado, desde el punto de vista de la ley de quiebra, no de quiebra, sino de la ley de entidades financieras. El Banco Central estaría técnicamente en lo que se llama estado de liquidación, porque no tiene solvencia ni liquidez propia, ¿no? Es decir, un banco que pierde su liquidez es un banco quebrado. Lo que pasa es que como es un banco oficial, se sostiene artificialmente, incluso con lo que llaman la contabilidad creativa, es decir, haciendo figurar valores que en la práctica no existen. Ahora, ojo con el tema de no Banco Central. Yo siempre lo he aclarado esto, el Banco Central no tendría que existir. La Argentina tendría que tener una agencia monetaria y listo. El banco oficial, el que está conceptuado como banco oficial, es el Banco de la Nación Argentina, que pudiera encargarse de todos los trámites de lo que es manejo de tesorería del Estado operativa, ¿no? Por lo cual, la entidad de Banco Central está en discusión. Ahora, no hay que confundir, en cambio, con el discurso paralelo de sectores que ahora están muy teniendo difusión, anarcoliberales, que están en la misma pero por razones distintas. Me refiero caso Esper no tanto, pero Javier Milei sí, el doctor Alberto Venegas Lynch, es decir, gente que sabe del tema, pero ellos están en una variante hiperliberal que condenan la existencia del Banco Central, pero por distintas razones, porque el Estado no tiene que tener un banco. O sea, lo condenan, me explico, por un argumento antiestatista, que no es lo mismo. O sea, una cosa es cambiar la naturaleza del Banco Central, otra cosa es liquidarlo. Por eso nos llevaría a profundizar. Son liberales en serio ellos. ¿Cómo? Por eso dice que son verdaderos liberales. Sí, porque en realidad el anarquismo y el liberalismo tienen puntos bastante en comunes, claro, porque habría que hablar mucho de eso, pero en definitiva el punto, no voy a entrar ahora, pero si vos lo razonás, el punto de unión común que tienen anarquistas y liberales es que sobrevaloran el rol del individuo en la sociedad y menosprecian al Estado como aglutinador de la sociedad. Sí. En este contexto, sí, el secuestro o tráfico del oro, las reservas de oro, de los lingotes, que cuando comenzó el gobierno de Macri se produjo hacia Londres. ¿Qué significa? Bravo, eso es toda una historia que ahora yo no sé si tengo buena capacidad de síntesis, pero del total de reservas, el 90% está constituido por divisas o, dice el Banco Central, títulos instrumentados en divisas. Ergo, quiere decir que hay dólares o euros o monedas que haya, como un stock de disponibilidades de caja, y hay también títulos colocados en banco. La mayoría son plazos fijos, equivalentes a plazos fijos, son letras renovables que no se sabe dónde están, pero por lo que yo he averiguado, la mayoría están colocados a través del BIS de Basilea, del Banco de Pagos Internacional de Basilea, que es una entidad supranacional que reúne a todos los bancos centrales del mundo, que fue creada en el año 1930 para administrar las reparaciones de pago de Alemania y que después quedó como banco central de clearing de todos los bancos centrales en el mundo. Ahora, ¿qué ocurre? Una parte de las reservas está constituida en oro y lo que pasó a comienzos de año, creo que fue en marzo, es que se supo no porque lo informó el Banco Central, se supo porque lo tiró, creo que ámbito financiero, de que el gobierno Macri, le hace el responsable operativo
Federico Sturzenegger, remitió 11 toneladas de oro a la City de Londres. No quedó perfectamente en claro nunca por qué el Banco Central, que yo sepa, no emitió ningún comunicado explicativo de por qué. Mi conjetura personal, conjetura fundada, es que ese oro fue mandado a título de prenda. Porque normalmente cuando un deudor está en crisis, su moneda no vale nada, no tiene dólares, entonces, señores, mándenme el oro. Y por eso la Argentina se desprendió de un plumazo de 11 toneladas de oro, que sería, se estima, entre 3 y 4 veces el stock de oro total que tenía el país. Que me parece, no lo podemos saber a ciencia cierta, habría que hacer la conversión cuánto está ahora, no tengo el dato acá, si no te lo decía o después lo vemos, ¿no?, del balancete. Pero efectivamente la transferencia que hubo, no se sabe exactamente a quién, porque se dijo que fue transferido a la Plaza de Londres, pero no se sabe si fue transferido al Banco de Inglaterra o fue transferido a entidades financieras que lo administran. Pero la única explicación racional a esa medida, prenda. Cuando un deudor está en la lona, le piden valores, no le piden divisas. Esa sería la explicación. Algún funcionario del gobierno justificó que era como ponerlo en un plazo fijo. Sí. Como si el oro, como si el oro diera... Es que, bueno, teóricamente, pero, bueno, ahora diste un dato, bueno, lo que pasa ahora, no los quiero confundir con esto. Las reservas del país, que suman en este momento unos 41.000, perdón, creo que, porque este es el último balancete que bajé al 31 de agosto. Bueno, ahora subieron a casi 53.000 millones de dólares, pero subieron por la inyección de el desembolso de Fondo Monetario menos lo que ya se gastó, que no se sabe cuánto fue el balance, pero 52. Pero, perdona, tu pregunta era con respecto a las colocaciones. Bueno, te doy un dato demoledor, que es el dato del balance cerrado el año pasado. Las reservas se colocan en el exterior, se colocan a los que sería un equivalente plazo fijo que rinde una tasa ínfima del 0.02%. Pero esas reservas se compran acá con LEVAC, que pagan el 40%, el 60%. O sea, que nosotros nos endeudamos a través del Banco Central para comprar reservas, y que cuando esas reservas queremos tener un rédito, nos dan el 0,02%, mientras que lo que pagamos para comprar esa reserva tenemos que pagar el 60%. O sea, la relación que yo saqué, que lo escribí en alguno de mis trabajos, es que pagamos 95 veces más de intereses por la compra de reservas que lo que ganamos de intereses por la colocación de reservas. Según los datos en pesos del año pasado, lo que ganó el país, intereses ganados por la reserva, fueron 2.200 millones de dólares, lo cual es una suma irrisoria. Y en cambio pagó 209.000 millones de pesos de intereses por LEVAC. Y ahora esa suma se multiplica por 3. El desvarío financiero es total. No, para resumirlo en una sola expresión, no hay economía real que aguante con una sangría financiera de este nivel, ¿no? Y esto la gente no sabe, pero tengo el comunicado acá, si quieren se lo leo textualmente, comunicado del 30 de agosto. Presidencia del Banco Central, firma de Luis Caputo. El gobierno se compromete ante los acreedores de las LEVAC que va a mantener la tasa del 60% de referencia
dice textualmente, por lo menos hasta diciembre de este año. Quiere decir que en plena recesión, cuando el gobierno está tratando de vender la imagen de que estas tasas altas son transitorias, el comunicado del Banco Central textualmente dice que las tasas del 60% se las van a mantener a los acreedores especulativos hasta, dice textualmente, cosa me llamó la atención, hasta por lo menos diciembre, como diciendo, por lo menos muchachos hasta diciembre quédense tranquilos que ustedes pueden venir con el capital especulativo, entrar en dólares, seguir con la bicicleta financiera, convertirse en pesos. Nosotros, Estado Nacional, le pagamos el 60%, que es una tasa única en el mundo, y ustedes se pueden ir cuando quieran. Eso es lo que está haciendo. Martínez de Oz reciclado. Sí, Martínez de Oz se quedó corto, porque la cuenta de regulación monetaria, desde el punto de vista de la magnitud del desfase, efectivamente. ¿Y desde el punto de vista económico-financiero puede pasarlo del 2001 nuevamente? Sí, puede pasar porque hay analogías y hay diferencias, ¿no? La principal diferencia es que no tenemos un régimen de convertibilidad institucional. Por ende, esta ficción del tipo de cambio flotante puede sobrellevarse hasta tanto nos aguante el Fondo Monetario. Porque ustedes tienen tipo de cambio flotante, pero nosotros le damos los dólares que ustedes necesitan para sostener el tipo de cambio flotante, es lo mismo que nada. Es más, hay una controversia interna dentro del Fondo Monetario, porque, ojo, que el staff técnico del Fondo Monetario es gente que sabe. Ahora, el staff del buró, o sea, el directorio, toma decisiones por razones políticas. Hay una diferencia muy importante, pero eso ya lo objetó el staff, el informe Cardarelli, le bajó la cuestión de que la Argentina no está en condiciones de sufragar esto y le pide que libere realmente el tipo de cambio. Y habría mucho para hablar, pero Giuliano, que vengo a ser yo, sostiene con fundamento que es mentira el tipo de cambio flotante. Primero, como es sabido, porque el gobierno interviene vendiendo divisas en el mercado. Entonces no hay tipo de cambio flotante. Si yo en el mercado intervengo. Pero después, por una variante indirecta, que el Banco Central tiene la facultad de subir la tasa de interés. Y cuando sube la tasa de interés, baja la compra de dólares. Porque le está diciendo, señores, no se vayan al dólar, que yo le estoy dando el 60% de interés. Entonces no es un tipo de cambio libre y flotante, porque yo manejo la tasa de interés del Banco Central. Y además, como lo aclaré, en el memorándum de entendimiento, esa tasa de interés del Banco Central le tiene que pedir permiso al Fondo Monetario. Así que son los mismos, quiero decir, no son distintos. Dentro de esta ficción está la sangría de divisas que se está produciendo y que se sigue produciendo día a día. El Banco Central, en este momento se dice que el principal escollo que tiene las negociaciones con el Fondo Monetario es que el presidente del Banco Central, Caputo, le está pidiendo al Fondo Monetario que le permita vender más dólares de los desembolsos que se van a hacer. Y el Fondo Monetario, por lógica, porque queda pegado, le está diciendo, no, nosotros le damos plata para que ustedes le paguen a los acreedores, no para que vendan los dólares en el mercado, como pasó en el 2001. Así que tu pregunta con respecto a si hay analogías, sí las hay, con una diferencia: no hay régimen de convertibilidad legal, pero que el desequilibrio está planteado en los mismos términos, en bancos que se llevaron 20.000 millones de dólares como en el 2001, es válido, sí. Bueno, no sé si hay preguntas, porque no quiero abusar del tiempo y hasta no sé, el permiso que tienen ustedes. Muchas gracias. Sí, claro, pero le aclaro lo siguiente.